Muchísimas gracias. Buenas noches a distinguidos universitarios. Nuevamente en este taller, para que la jornada sea bendecida y dirigida por el Espíritu Santo de Dios, le pedimos a Marco Antonio López, por favor, que entregue este día al pastor Marco Antonio López, que entregue este día a nuestro amado Padre. Adelante, por favor, eh, Marco Antonio López. Bien, muy buenas noches, arquitecto, ingeniero, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con todos. Y estamos listos y preparados en esta noche para comenzar otro tiempo de enseñanza, otro tiempo de aprendizaje. Padre amado, Señor Jesús, en esta noche, Señor mío, te entregamos a ti, Señor mío, todo lo que en esta noche, Señor, se va a hacer. Porque tu palabra dice, Señor, que todas las cosas que hagamos, sean de palabra o de obra, lo hagamos en el nombre del Señor. Y es por eso que en tu nombre, Señor, en esta noche vamos a hacer todo, Señor mío, lo que corresponde y compete a este taller. Gracias, bendito Señor, amadito Espíritu Santo, apodérate nuestras vidas y pon sobre cada uno de nosotros sabiduría de lo alto. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, continuamos con este taller, recordando lo que habíamos hablado en la anterior sesión. Planteábamos que es muy importante entender, aprender, analizar, eh, redarguir para conocer más de nuestro Padre Todopoderoso Dios. Y es importante que entendamos que la gran reforma que se hizo en base a estos puntos claves, la reforma protestante, y se separó de la Iglesia Católica, que es totalmente diferente el enfoque bíblico. O sea, en ese tiempo, 1500, inclusive ahora hay grandes diferencias en lo que es aprender, entender, analizar, conocer más de Dios a través de la Biblia, siendo que hay realmente dos enfoques cualitativamente o más enfoques diferentes de acercarnos al rostro de Dios. Entonces, un punto importante es estar en conexión o en directa relación con Timoteo, segunda de Timoteo, con esta porción de la Biblia que es muy importante, 2:15, que dice, esfuérzate por merecer la aprobación de Dios. Esto es importante porque no necesitamos la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios como un trabajador que no tiene que avergonzarse de absolutamente nada, como alguien que sigue fielmente la palabra de verdad. Entonces, esta porción bíblica encierra lo que tenemos que ser los discípulos de Cristo. O sea, realmente merecer solamente la aprobación de Dios y trabajar sin avergonzarnos porque estamos seguros que estamos siguiendo fielmente la palabra de la verdad, o sea, la palabra de Dios. Y gracias al apoyo del Espíritu Santo de Dios tenemos la posibilidad de realmente estar conectados y además cada día recibiendo más revelación, recibiendo más sabiduría y obviamente cada día nos va preparando más para llegar a la altura del varón perfecto. Entonces es importante fortalecer las competencias formativas y los saberes para servir al Señor, al hermano y a la sociedad con excelencia. Esto es importante para evitar cualquier tergiversación o cualquier interpretación de hombres. Hay que tratar de plantear la palabra en su verdadera magnitud, de lo que realmente significa, no tratarle de sumarle ni añadirle nada, tampoco quitarle o restarle nada. Es importante por eso que los sacerdotes, los siervos de Dios, los pastores, tenemos que entender con mucha claridad cada uno de los libros del canon nuestro, del canon de los 66 libros del protestantismo. Y para eso necesitamos realmente mucha disciplina y aplicar una serie de técnicas como la hermenéutica. Es bien interesante cómo la hermenéutica nos puede ayudar. Ya ustedes ya lo han llevado no solamente en una materia, llevaron hermenéutica en varias. La exégesis y la lógica
Y hay otros temas más que hacen que nosotros seamos personas que podamos interpretar con mucha claridad la palabra del Señor, para exponerla con lógica, con respeto, con reverencia que se merece, porque es una palabra que está inspirada por nuestro amado Padre. Por ejemplo, para ser diácono, misionero, maestro de escuela dominical, es necesario desarrollar competencias formativas y construir saberes. O sea, la improvisación, dijimos y lo repetimos, es la madre de la mediocridad. Mientras más culto, más docto, más preparado esté el ministro, mayor será el impacto en la sociedad. Y Dios lo usará como un canal de bendición, de tal manera que realmente va a hacer la diferencia. Hay cristianos que afirman, por ejemplo, que aman mucho a Dios, pero estos cristianos, con ese amor, inmediatamente les tiene que salir la necesidad, es como estar hambriento o sediento de conocer más de Él. Entonces, ahí su corazón va a anhelar conocerlo más, porque desean servirlo, desean ganar almas para Dios, para Cristo. Entonces, esas personas muchas veces se ven frustradas porque no se les da las herramientas necesarias para que puedan desarrollarse plenamente como cristianos. Esto hace que tengan algunos problemas porque no es solamente leer la Biblia, sino hay una serie de temas que hay que aclarar para que el cristiano pueda ser reflexivo, el cristiano pueda ser analítico, pueda recibir del mismo Espíritu Santo la inspiración para que la lectura de la Biblia no sea algo mecánico, algo repetitivo, o sea una lectura como cualquier otro libro de literatura o de cualquier ciencia. La lectura de la Biblia necesita mucho de exégesis hermenéutica, mucha concentración, mucha fe. Entonces es importante darnos cuenta que este es un punto que hace la diferencia de cómo nosotros entendemos la parte de lo que es la palabra del Señor y qué peso específico tiene no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de quienes nos rodean. Esto es muy importante entender, ya que la palabra del Señor nunca, como los puntos, por ejemplo, nunca vuelve vacía, tiene mucho poder. Y esa palabra es la que nosotros estamos administrando. Entonces, es imposible ser cristiano y pretender desconocer los principios bíblicos de la palabra. Un cristiano está ligado, está realmente eh, muy relacionado con los principios, preceptos bíblicos de la palabra del Señor. Dios requiere que todos los cristianos sean hombres preparados para toda buena obra. Pero ¿cómo nos preparamos para la buena obra? Es a través no solamente de ser lectores de la Biblia, oidores de la Biblia, sino tenemos que ser hacedores, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que realmente estemos listos para toda buena obra. Tan importante entender esto, que por ejemplo, hacer algo que es bueno y uno no lo hace, eso se cuenta como pecado, dice la Biblia. O sea, nosotros sí tenemos que estar en toda buena obra. O sea, hay personas que dicen, no quiero meterme en este problema, no, es mejor alejarme del problema y lo dejan, ¿no es cierto? Siendo que con su ayuda ese problema, esa persona hubiese recibido realmente una bendición. Eso también se cuenta con pecado. Entonces, esto es muy importante entender que tenemos que estar preparados para toda buena obra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos prepara tanto en el alma, todo lo que significa los componentes del alma, en el espíritu e incluso en el cuerpo, ¿no? Nos hace más fuertes, nos rejuvenece, genera cambios importantes también en todo lo que significa la sanidad interna que nos va teniendo y la sanidad también del cuerpo. Por eso es importante contar con bases teóricas firmes, construir saberes que tienen que ser formados, esos saberes, en base a ciertas competencias. Por ejemplo, la teoría sistemática nos abre un campo muy grande para poder entender lo que es la palabra del Señor. O sea, diríamos, la Biblia es importante, la teología sistemática es importante porque una de las materias que tiene es la bibliología, o sea, el estudio de la palabra del Señor. Y después las otras 12 o 14, dependiendo
a qué escuela de teología sistemática nos adherimos, ¿no? Es libre para tener una escuela u otra, pero básicamente es lo mismo. La diferencia que existen en la teología sistemática son las subdivisiones y las investigaciones que se hacen de diferentes doctrinas que van, bueno, tienen un cuerpo muy grande, pero básicamente se mantienen las principales doctrinas, ¿no es cierto? O sea, cristología, neumatología, etcétera. Entonces es importante entender también, y recordamos lo que dijimos ayer, que la teología sistemática es inherente al protestantismo. O sea, nosotros sí tenemos una teología sistemática porque va en directa relación a la praxis que tenemos de nuestra relación con Dios. Nuestras religiones tienen, obviamente, sus teologías, tienen sus estudios de la religión, etcétera, porque ellos tienen otro tipo de creencias. Nosotros tenemos una creencia y en base a esa creencia hemos conformado la teología sistemática en base al canon nuestro de los 66 libros. Y eso hace, bueno, una de las grandes diferencias para que nosotros estemos trabajando en conceptos, ideas y además podríamos plantear incluso generando efectos diferentes en la sociedad. O sea, es importante que lo entendamos. O sea, los cristianos, evangélicos, protestantes, ejercemos cierto tipo muy particular de impacto en la sociedad. Es diferente a otras religiones, a otras congregaciones, a otro tipo de enfoques que tienen las personas. No vamos a negar, tampoco vamos a pecar de soberbios, pero hay diferencias, respetamos todas las creencias, más bien tenemos que entenderlas. O sea, un cristiano evangélico protestante tiene que saber cuáles son las bases teológicas de las otras religiones, de las otras congregaciones que no son protestantes, por ejemplo, que no son evangélicas o tienen algo del evangelio, porque es todo un mundo investigar esas teologías, esos enfoques de creencias, pero nos hacen mucho bien porque de esa forma podemos hacer teología comparada. Al tener una teología comparada, tenemos mayor ubicuidad de lo que significa nuestra labor como evangélicos, protestantes y cristianos. Para aprender hay que amar la disciplina. Y la disciplina es no solamente, bueno, tener disciplina, horarios determinados, no, sino tenemos que realmente tener una disciplina hasta espiritual. ¿Qué significa tener disciplina espiritual? Por ejemplo, para el estudio de la palabra del Señor, para la investigación, es muy importante tener una directa relación con el Espíritu Santo, y eso se logra con una disciplina permanente y constante. ¿Qué significa esto? Tener comunión con Dios los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 365 días al año. Todos los días tenemos que estar en comunión con Él, leyendo la palabra, recibiendo consejos. Es difícil, pero no imposible. Es parte de la disciplina que tenemos que tener. O sea, no solamente leer la Biblia, sino meditar en la Biblia. Tenemos que recibir diferente tipo de revelaciones. Cuando uno se está, por ejemplo, una de las disciplinas que se mantienen en muchas de los grupos protestantes es la costumbre de levantarse muy temprano en la mañana y tener un devocional, pero no es un devocional solamente para alabar, exaltar, adorar al Señor, sino también para, tratar temas bíblicos. ¿Y con quién se tratan los temas bíblicos? Con el directo, el que ha inspirado la palabra, es con Dios. Entonces, es bien interesante las experiencias que recogemos de muchos pastores que tienen la disciplina correspondiente para que, durante años de práctica, en las mañanas, empiezan a las 5 de la mañana, ¿no es cierto? Porque hay también una recomendación bíblica. Quien se encuentra desde la madrugada con Dios, tiene un día bendecido.
Entonces se levantan 5 de la mañana, están en oración, alabanza, exaltación, y en ese momento empiezan con su análisis un poquito diferente de la lectura bíblica normal. Entonces son guiados por el Espíritu Santo. Los respetamos a todos ellos que hacen una disciplina férrea, pero se nota en las personas que tienen esa disciplina de estar en permanente comunión, estudio, reflexión de la palabra del Señor. Se nota la unción, se nota la sabiduría bíblica que tienen y se nota que realmente estas personas están muy avanzadas en lo que es el entendimiento de lo que plantea la palabra del Señor. Y esas personas son realmente una bendición para las congregaciones y para la sociedad. Entonces, el estudio bíblico para las personas tiene que ser parte integral de la vida, o sea, de la vida cotidiana. Me refiero a que hay que estar en permanente comunicación con Dios para tener una vida en santidad. Somos santos, somos separados, para tener una vida realmente bendecida y una vida que esté llena del Espíritu Santo de Dios. Pero entonces el estudio bíblico para el discípulo, aplicando una serie de técnicas, por ejemplo, la hermenéutica, la exégesis, es una tarea permanente, constante, incluso para algunos a tiempo completo. Eso es tener una cosmovisión bíblica. O sea, todo lo ven ya desde un punto de vista de cosmovisión cristiana, cosmovisión evangélica, cosmovisión bíblica, lo que usted quiera determinar. Entonces, van entendiendo, van comprendiendo la razón de la vida, la razón de las cosas, la razón de la sociedad, la razón de su entorno, del momento histórico, a través de lo que es la cosmovisión bíblica. Entonces, la revelación exégesis se consigue a través del estudio exegético, sistemático, ordenado y permanente de la Biblia. Su estudio y comprensión es clave para la prédica expositiva, por ejemplo. Hay gran diferencia en una prédica expositiva, ya lo dijimos, y ustedes también han podido desarrollar en las praxis de la universidad. Una prédica expositiva es cualitativamente diferente a una prédica impositiva o a otro tipo de prédicas. Hay varios tipos de prédicas. Y también se puede ver hay enseñanza expositiva y también hay impositiva. O sea, cuando se adoctrina en algunas congregaciones, eso es impositiva. Se impone, ¿no es cierto?, la doctrina sin ningún tipo de reflexión. Nosotros, los reformados, preferimos, porque esa es la esencia de la parte de la reforma, que el discípulo, la grey, pueda razonar, pueda pensar y pueda entender la Biblia no desde un punto de vista impositivo, sino desde un punto de vista expositivo, para que estas personas puedan ser realmente discípulos de Cristo. Entonces hay mucha discusión sobre el tema de cómo se adoctrina y cómo se convierte. Entonces es muy importante diferenciar las diferentes prédicas, expositiva, impositiva. Hay prédicas que son incluso tienen otro tipo de estructura, otro tipo de propósito. Pero la enseñanza y ilusión de Dios vivo es en todo su esplendor, se hace a través de lo que significa la prédica expositiva, la enseñanza expositiva y la apertura de la mente. Esa es la base que se planteó en la Reforma en 1500. O sea, que realmente las personas puedan acceder a la palabra del Señor y puedan tener la posibilidad de ser aconsejadas por la palabra del Señor, al leer la palabra del Señor, tener contacto con el Espíritu Santo, y eso ha hecho la gran diferencia en lo que se refiere al acercamiento con nuestro amado Padre. Entonces, esto es importante entender. En algunos países del tercer mundo, o sea, llamamos tercero, primer, segundo mundo, sin ningún ánimo de dañar ningún tipo de susceptibilidades. Pero para diferenciarlos, ¿no? O sea, el primer mundo, el más desarrollado, y los que pertenecemos al mundo en vías de desarrollo, si vale el término,
se ha arraigado una corriente de pensamiento que sataniza cualquier intento de profesionalizar a los ministros de Dios. O sea, realmente muchas personas tienen una idea equivocada de que la capacitación, ¿no es cierto?, va en contra de la parte espiritual. Más bien, yo creo que es al revés. Una buena capacitación, con buena hermenéutica, con buena exégesis, con muy buen planteamiento bíblico. No estamos hablando de, de un método que sea directamente, digamos, cognitivo, una corriente de las competencias de las ciencias de la educación. No tenemos que dar cuenta que muchas universidades tienen la esencia misma del protestantismo. ¿Qué significa eso? Es un estilo, una forma, una metodología, una hermenéutica diferente de poder construir los conocimientos de la palabra del Señor. No es un tema netamente intelectual. Entonces es paradójico ver que es necesario el tema de entender la palabra del Señor en su verdadera magnitud, obviamente sin desechar la parte intelectual, pero tampoco sin desechar la esencia misma de lo que significa la reforma protestante. O sea, ¿por qué hacemos esta gran diferencia? A ver, vamos a tratar de explicar. O sea, la hermeneuta, la hermenéutica que se utiliza es diferente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque determina una forma diferente de aproximación a lo que es la palabra del Señor. Voy a tratar de explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, la hermenéutica católica es totalmente diferente a la hermenéutica eh, eh, protestante, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Miren, la hermenéutica católica interpreta que la autoridad máxima, en este caso el Papa, obviamente apoyado por los concilios, apoyado por los concilios que se van dando de tiempo a tiempo, es la única autoridad que interpreta la palabra del Señor. O sea, la grey del pueblo de los hermanos católicos romanos, ¿no es cierto?, no pueden tener una idea diferente o un planteamiento diferente o una interpretación diferente de cualquier versículo de la Biblia, porque sería ir en contra, ¿no es cierto?, la tradición de la Iglesia Católica. El único que puede interpretar, la única que tiene autoridad para determinar qué significa un libro, una porción bíblica, es la máxima autoridad, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante entender porque la máxima jerarquía o el magisterio de la iglesia, ¿no es cierto?, es la que tiene que interpretar. La grey de católica tiene que asumir lo que se le dice. O sea, la máxima autoridad de la iglesia católica plantea esto se debe interpretar así y se interpreta así. Por eso no utiliza mucho la Biblia, ¿no? O sea, es incluso a veces una herejía ir en contra de una interpretación del catecismo o una interpretación de la máxima autoridad de la Iglesia Católica e ir a discutir temas bíblicos, ¿no es cierto? Porque ellos tienen otras raíces, otras vertientes que van planteando. Por ejemplo, uno de los puntos importantes son que no se pueden discutir nada más si ha salido algo de un concilio. El concilio determina que esto es así, punto. En cambio, nosotros, los protestantes, buscamos todo lo contrario, buscamos que nosotros tenemos que tener una relación directa con Dios y esa relación directa la hacemos a través de la interpretación, comillas, si va del término libre de lo que son las escrituras. Por eso nosotros planteamos solo escritura. O sea, en la escritura nos basamos y permitimos y además impulsamos, reforzamos para que las personas vayan a leer la Biblia, estudiar la Biblia, interpretar la Biblia, obviamente bajo nuestros cánones, ¿no es cierto? En cambio, la Iglesia Católica no, la Iglesia Católica dice, no, esto es así, punto. Persona que no está de acuerdo está yendo en contra de los pensamientos, del alineamiento doctrinal de la Iglesia Católica. Y esto es interesante plantear porque tienen, como les dije, otras vertientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el magisterio, la tradición de la Iglesia, eso determina que la Biblia no sea la única fuente de su doctrina, sino hay varias fuentes de doctrina.
Nosotros tenemos una sola fuente, que es la palabra, solo escritura, es una de nuestras 5 solas. Entonces hay gran diferencia, pero la sola escritura nos abre un mundo muy amplio, con una perspectiva muy grande, con realmente una riqueza de conocimiento y de entendimiento, de buscar la sabiduría, buscar el rostro de Dios, que realmente plantea una gran diferencia. Y esto es por estas dos formas de concepción y otros puntos más que nos hacen diferentes. Se han generado guerras, se han generado persecuciones, han muerto muchas personas, ¿no es cierto?, que estaban con la idea protestante. Ha habido como 2 o 3 olas muy grandes de lo que es la Inquisición, la Santa Inquisición. Se perseguían no solamente obviamente a los protestantes, a los cristianos, sino se perseguía a cualquier persona que vaya en contra del dogma de la Iglesia Católica. Entonces, esto es bien importante. Entonces, pero paradójicamente, hay personas que aún satanizan como si fuesen del tiempo de la Inquisición, la educación universitaria, la educación de los institutos bíblicos, por ejemplo, de las congregaciones. Dice, no, se les da mucha libertad y puede haber tergiversación a través de la interpretación libre de la palabra del Señor. Nosotros sabemos que no es así, pero es una crítica, ¿no es cierto?, muy fuerte que se recibe en lo que se refiere al tema de la formación de de los cristianos, de los evangélicos, de los protestantes. Por ejemplo, plantear que cada padre de familia es un sacerdote del hogar, para ellos, para los hermanos católicos, es una herejía. Dicen, no, el sacerdote tiene que ser ordenado por la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Entonces, respetamos todo lo que ellos piensan, pero estamos haciendo, esta es una materia, es la academia, y tenemos que hacer comparaciones, y somos libres, además, de estudiar, si queremos, a cualquier línea de dogma, cualquier línea teológica, porque esa es una universidad. Entonces, es paradójico, entonces, ver cómo las diferencias van determinando incluso diferentes concepciones de lo que es la universidad. Las universidades tienen diferentes enfoques, unos son más libres, otras universidades son más dogmáticas. Ya hemos estudiado qué era el dogma, ¿no es cierto? Y otras son más libres en lo que se refiere al libre pensamiento. Entonces, al restar la importancia a la formación académica, se le hace un tremendo y gran daño a las instituciones eclesiales. Nos vamos a acordar que la gran pelea para conquistar tanto las iglesias enfrentadas en Europa, las grandes luchas se han hecho a través de las universidades, de las casas superiores de estudio, porque es a través de ellas que se va difundiendo, ¿no es cierto?, los diferentes conceptos de lo que es el cristianismo, el evangelismo, incluso los puntos de vista de la cristiandad. Entonces, no hay que confundir, porque uno de los puntos importantes de las instituciones formativas es que realmente se avanza muchísimo acorde a diferentes dogmas, a diferentes doctrinas, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante. No es lo mismo enseñar la parte doctrinal de lo que es una iglesia cristiana a una iglesia, por ejemplo, evangélica. Y ahí hay universidades que son netamente cristianas, otras son netamente evangélicas. Nuestra universidad es las tres, o sea, está en el tema de lo que es el protestantismo, el evangelismo y también el cristianismo. Ese es nuestro marco, ¿no es cierto?, de trabajo. Entonces, es muy importante dar a la juventud en especial y a las personas que desean conocer más este tema, los instrumentos necesarios, y esos instrumentos obviamente se los hace a través de las universidades y los institutos bíblicos que están creciendo de una forma muy grande a nivel internacional. Entonces, esto es muy importante plantear que es parte, ¿no es cierto?, de la formación. Si no, no habría ni universidades, hay universidades pontificias, por ejemplo, que son de la Iglesia Católica. Hay universidades católicas, nomás, que no son pontificias, que no tienen la directa influencia del Papa.
Entonces, las pontificias son las que tienen influencia, porque tiene el puente pontífice, que es el Papa, las otras católicas, la Universidad Católica en Bolivia no es pontificia, pero tiene su línea, ¿no es cierto?, que es católica. Entonces, hay universidades que son confesionales de diferentes credos, de diferentes creencias, y eso hay que entender que son necesarias, no es un tema que realmente, bueno, es imposición, sino que es parte de la evolución, parte del desarrollo de estas iglesias, de estas creencias, de estos enfoques doctrinales. Entonces, la mejor forma de matar a un dogma, a una creencia, a una iglesia, es cortarle lo que es más importante, es cortar todos los medios de capacitación que tienen. Por eso, no solamente en China, sino en muchos países islámicos están prohibidos los colegios confesionales, ni católicos, romanos, ni protestantes. O sea, no hay ningún tipo de colegios ni institutos que vayan formando en estas vertientes, ¿no es cierto?, de corrientes de fe o de corrientes de pensamiento. Entonces, allá son netamente del Estado, ¿no? Son ateas, podríamos decir, que no tienen ningún tipo de injerencia en lo que se refiere a la religión, lo que se refiere a las creencias. Entonces, esto es importante entender que hay que mantener con mucha fuerza los colegios. Por ejemplo, una congregación grande, si tiene un colegio, entonces está haciendo un servicio a la comunidad. Hay algunas congregaciones aquí en Bolivia que tienen los colegios. Esos colegios son confesionales, ¿no es cierto? Hay colegios que tienen muy buen éxito por ejemplo, los hermanos de Wesley, los wesleyanos, tienen los institutos americanos, tienen en varios lugares del país, ¿no? El Instituto Americano, Cochabamba, La Paz, etc. Entonces, ellos dan cierto tipo de enfoque también a su formación. Está también los colegios que tienen mucha influencia de la parte protestante, ¿no? Hay varios colegios que ustedes los conocen. Entonces, imagínense si el Estado no permitiría que tengamos esos colegios. Estaríamos en desventaja total. Es muy importante entender que la superestructura, como llaman los políticos, también está dada por las instituciones formativas. Entonces, hay muchos jóvenes que buscan estudiar y desarrollar los saberes y fortalecer sus competencias formativas, pero en lugares especializados, ¿no? Por ejemplo, la carrera de teología, nuestra carrera, ¿no es cierto? Nuestra facultad de teología tiene las especialidades. Por ejemplo, ahora estamos llevando la especialidad de formar pastores, ¿no es cierto? Los posgrados vamos a especializarnos en llevar, obviamente, dentro de nuestra línea de pensamiento, para poder servir mejor a la población. Entonces, hay estados, hay políticas que desechan la oportunidad de construir conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes, destrezas, talentos para servir a Dios y al prójimo con la sociedad. ¿Qué plantean las líneas marxistas, digamos? O sea, que no hay que permitir ningún tipo de formación doctrinal de cualquier línea, digamos, religiosa, porque para ellos es como realmente generar larvas, ellos llaman, ¿no? O sea, son elementos larvarios que después van a corroer a la sociedad, dicen, ¿no? Entonces, la lucha es muy fuerte a nivel internacional, a nivel nacional, para mantener incluso los programas educativos, las leyes educativas, determinan realmente la formación de toda una sociedad. Entonces, es importante, analizar cómo se está haciendo la pelea a nivel, no solamente de Bolivia, sino a nivel internacional, por el tema de cómo copan las diferentes tendencias ideológicas, no estamos hablando doctrinales, para controlar su línea ideológica. Por ejemplo, la ideología de género, ya quieren enseñar desde kinder, ¿no? Para mantener fuerte podríamos decir, su línea de doctrina política. Entonces, la pelea siempre se ha dado a través del control de las instituciones que dan el saber, que forman a la sociedad. Eso es importante entender, porque también hay grupos de personas que plantean que
Las iglesias no deberían enseñar, solamente deberían dar servicios de culto. Entonces, cuando se preocupan mucho los políticos, cuando en las iglesias se enseña la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque se está moldeando la manera de pensar, la manera de ser y de hacer las cosas. Y muchas veces eso no interesa para los planes y líneas políticas. Es muy importante hacer esos análisis porque a la larga nosotros como líderes eclesiales, ya seamos de cualquiera de los 5 ministerios, tenemos que tomar parte en lo que se refiere al quehacer y que lo que afecta a la iglesia. Ahora, si la política no afectara a la iglesia, no nos interesaría la política, pero la política sí afecta a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ver la forma de que esa afectación sea lo más benigna posible, ¿no? Para que no, tengamos problemas de cierres de iglesias, de cierres de instituciones formativas, etc. Entonces, debemos con reconocimiento y fortalecer la voluntad y el carácter a través de el estudio, pero muy bien llevado. Es tan importante como estudiar medicina. Un mal médico puede recetar mal, un mal cirujano, si no tiene la praxis, puede incluso generar muerte en el quirófano. Y nosotros también, o sea, nosotros tenemos mucha responsabilidad porque estamos trabajando con la parte espiritual. Y el efecto nuestro es también a futuro, que estamos tocando desde nuestra creencia, desde nuestra concepción bíblica, estamos tocando la vida eterna. O sea, imagínense la responsabilidad que tenemos en relación a lo que dice la palabra del Señor y cómo tenemos que intervenir en la sociedad para ser pescadores de hombres y llevarlos a la vida eterna. Obviamente nosotros somos solamente canales, somos servidores de Dios. El que pone el querer y el hacer es el Espíritu Santo de Dios. Pero para algo estamos acá, nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha dado un propósito de vida, y ese propósito de vida lo tenemos que cumplir con excelencia. Y para eso tenemos todos los instrumentos. Tenemos la palabra del Señor, tenemos todas las técnicas para aprenderla, tenemos toda la posibilidad de estar en comunión con Él y tenemos incluso la libertad de poder hablar de nuestro amado Padre, de Dios, de Jesús, de la cruz. Entonces, en otros países eso está prohibido. Y deberíamos hacerlo con más fuerza, con más ahínco de repente, ¿no es cierto? Porque en otros países incluso solamente el portador de una Biblia ya lo están juzgando, incluso lo están ejecutando. Entonces nosotros tenemos la libertad de utilizar estos medios de comunicación, tener nuestros centros para capacitar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Entonces realmente es una bendición para nuestra fe, poder vivir en un país como Bolivia. Entonces es importante ver que nosotros tenemos que hacer mucho para servir, pero tenemos que ser buenos servidores de Dios, o sea, buenos servidores de la sociedad. Así como el Hijo del Hombre, dice Marcos 10:45, no vino para que le sirvan. O sea, Jesús no llegó al mundo para que lo sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Marcos 10:45. O sea, esto es importantísimo. El Hijo de Dios, ¿no es cierto?, viene no para que lo sirvan, sino para servir a la humanidad. Pero no solamente sirve, sino que da su vida en rescate de muchos. Entonces, de Marcos 10:45. Entonces, aquí viene el enfoque que tenemos que plantear como personas que estamos dentro del esquema de un trabajo que es muy delicado, además de mucha importancia, como para dejarlo a la deriva. Pero tenemos que ser especialistas, tenemos que ser muy, muy exigentes, exigirnos a nosotros mayor disciplina para servir con excelencia a Dios y al prójimo y obviamente cambiar la sociedad. Entonces, para aprender lo que estamos haciendo, entender, interpretar lo bueno del pasado, tenemos que interpretar lo bueno y lo malo del pasado. ¿Qué ha pasado en relación a la evolución del cristianismo? Es una cosa, de la cristiandad es otra. ¿Qué ha pasado en la parte eclesial? ¿Cuál es la evolución de la iglesia? La historia de la iglesia. O sea, son 3 historias que debemos manejar con mucha, incluso podríamos decir 4, ¿no es cierto? La historia sagrada,
que es la inherente a la palabra del Señor, al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento. La historia sagrada debemos dominarla muy bien. Pero también la historia del cristianismo, que en algún momento ya se traslapa, ¿no es cierto?, con la historia sagrada. Y también la historia eclesial, que se traslapa también con la historia del cristianismo. Y la historia de la cristiandad, que es otra historia que determina qué tipo de acciones se han tomado, ha tomado la humanidad para que lleguemos al momento histórico en el que estamos viviendo. Entonces, pastor, ministro de Dios, que no conozca su historia, realmente está perdido, porque tenemos que tener con mucha claridad, por ejemplo, todo lo que significa las líneas, o sea, de la historia, de qué es lo que ha pasado en cada época. Por ejemplo, si yo soy pentecostal, tengo que referirme al pasado del pentecostalismo. Cuando se funda el tema del Pentecostés, puede ser, digamos, en el día del Pentecostés, del aposento alto, perfecto. Después, ¿qué pasa cuando los pentecostales en 1910, ¿no es cierto?, a través de Seymour Moore, se produce un estallido de los pentecostales en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, ahí, el que no conoce eso, no puede decir yo soy pentecostal. Tiene que saber qué efecto ha tenido la parte pentecostal, ¿no es cierto?, a nivel internacional. Por ejemplo, las primeras iglesias pentecostales que llegan a Sudamérica son las pentecostales que están con muy fuerte relación con la parte de Wesley, de John Wesley, ¿no es cierto? Llega la primera iglesia pentecostal a Chile, por ejemplo, Santiago de Chile, y después de lo que sucedió en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y ahí toda la iglesia empieza a asumir todo lo que plantea el pentecostalismo, pero en base a la iglesia metodista. Entonces, en Chile es muy fuerte la iglesia metodista pentecostal, por ejemplo. Son, iglesias que pesan mucho en ese país. Y nosotros tenemos también una iglesia muy rica, una historia, muy rica en Bolivia. O sea, qué congregaciones han llegado acá, cómo se han desarrollado las congregaciones, cuáles son las iglesias autóctonas, cuáles son las iglesias de trasplante, y una serie de temas, ¿no es cierto?, que hace que nosotros tengamos la responsabilidad de conocer nuestro pasado, ¿no es cierto? Ahora, no solamente el pasado de nuestras congregaciones o nuestras, podríamos decir, nuestra denominación, también tenemos que conocer qué es lo que ha pasado a nivel internacional. Por ejemplo, estudiar la iglesia luterana es muy importante, porque cómo se desarrolla la iglesia luterana en Inglaterra, por ejemplo. En Inglaterra tenemos tres vertientes muy grandes, pero se llama la iglesia anglicana. Ahora esa anglicana, como conocemos, en algún momento Inglaterra ha dominado gran parte del mundo, el imperio inglés era muy fuerte, estaba en parte de la India, ¿no es cierto?, vino también a Latinoamérica. Entonces, las tres iglesias, que teóricamente eran una, ¿no es cierto?, dan diferente tipo de resultados. Por ejemplo, ¿qué pasa con la iglesia anglicana en Australia? ¿Qué pasa con la iglesia anglicana en Chile? ¿Qué pasa con la iglesia anglicana en Estados Unidos? Todo eso es importante porque eso nos va a dar un conocimiento muy, muy grande de lo que significa el proceso al cual ha sido puesta todas nuestras iglesias. Por ejemplo, tenemos que conocer cuál es la diferencia de la iglesia ortodoxa rusa, por ejemplo. Porque ahora en este momento los ortodoxos rusos están peleando contra los cristianos. Hay una pugna muy grande, ¿no es cierto? Los ortodoxos también están peleando contra los católicos. Entonces hay una serie de temas que son muy importantes que nosotros como ministros de Dios conozcamos todo el universo de lo que sucede en la parte histórica de nuestra creencia, de nuestra posición en lo que se refiere a nuestra congregación. Entonces es importantísimo porque de esa forma vamos a comprender mejor el futuro también de nuestras congregaciones. Entonces, en base al estudio y análisis de la historia del cristianismo,
de las iglesias y la historia de la Biblia, se puede construir un excelente conocimiento. Ojo, porque otra cosa es la historia bíblica. O sea, no me refiero al Antiguo Nuevo Testamento, que tiene, sí encierra toda una disciplina de historia, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuál es la historia sagrada, los 40 años que han pasado en el desierto, ¿no es cierto?, buscando la tierra prometida. Esa es una historia muy importante para ubicarnos en la Biblia, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a la misma Biblia. Pero la historia de la Biblia misma, o sea, cómo ha evolucionado la Biblia, qué efecto ha tenido en la población, desde, qué sé yo, los papiros, pasando por los pergaminos, los rollos, pasando por el Gutenberg. ¿Qué efecto ha tenido en la población? Solamente estamos hablando de la historia de la Biblia, ¿no es cierto? O sea, ¿quiénes han sido los héroes de la Biblia? O sea, Tyndale, que fue, bueno, lo mataron por traducir la Biblia, cómo se ha ido traduciendo la Biblia en diferentes idiomas. Por ejemplo, sí, en 1500 se traduce la Biblia al alemán, pero es increíble la historia bíblica. Incluso en los años 70, muchos del Instituto Bíblico Internacional mueren por traducir la Biblia, por ir a traducir la Biblia y difundir la Biblia en algunas avanzadas o misiones de la Amazonía. Son asesinados, ¿no es cierto?, por grupos de aborígenes. Entonces, es realmente apasionante y eso es muy importante porque esto también nos refuerza la fe y tenemos una cultura muy vasta, ¿no es cierto? Previo análisis se debe tomar lo bueno y desechar lo malo, obviamente, pero previo análisis, no decir, no me parece, uno tiene que justificar por qué he hecho, aparte no tomo eso como bueno y lo desecho como malo. Por eso, investigar e interpretar sobre el pasado permite entender el presente en que vivimos. La historia del cristianismo, por ejemplo, en Bolivia, que está muy ligada al gobierno desde el tiempo de la República, en 1825, incluso en la colonia, qué rol jugó la Iglesia Católica, la pelea que hubo con las misiones de los jesuitas, porque todos sabemos que hubo un rompimiento muy grande entre jesuitas y el papado de Roma, incluso se extendió hasta nuestro territorio, hubo batallas muy fuertes de los que eran muy adeptos a Roma, los otros que se querían separar. Entonces, todo eso va formando una cultura, ¿no es cierto?, de conocimiento. Es más, para nosotros trabajar en la línea protestante evangélica cristiana en Bolivia se nos hace dificultoso porque estamos trabajando en un territorio, en una sociedad que tiene mucha raigambre católica. Entonces, para entender lo que es el catolicismo hay que estudiarlo, ¿no es cierto? Porque hay muchas congregaciones, lo digo con mucho respeto, que tratan de replicar el catolicismo, algunas praxis del catolicismo. Entonces, bueno, dice, bueno, ¿qué está pasando acá? O somos protestantes o estamos entrando ya a una línea que es totalmente diferente. No podemos plantear que la parte católica con la protestante es igual. Entonces, hay formas de ver, por ejemplo, el ecumenismo católico en Bolivia es muy fuerte. O sea, vemos en las puertas de los templos, por ejemplo, bendecir al dios Mamón, al dios Equeco, ¿no es cierto? Lo bendicen. Entonces, todo ese tipo de temas nos hace totalmente diferentes en cuanto a enfoque y doctrina. Pero en algunas congregaciones se ven tentados a nombre de la cultura, ¿no es cierto?, a entrar en un ecumenismo, no directamente, digamos, con el animismo andino, sino que directamente por costumbre, ¿no? Entonces, eso también yo creo que hay que diferenciar. Entonces, bien importante entender qué es lo que ha sucedido y qué es lo que va a suceder. Entonces, hay que entender también que nosotros no somos fundadores de la iglesia. Hay muchas personas que piensan que, bueno, al abrir una congregación, ellos tienen todo el derecho a plantear ideas de hombres. Dicen, no, mi iglesia es diferente y vamos a plantear cosas diferentes. Está bien, o sea, nadie niega que todos tenemos el derecho de abrir nuestras congregaciones, pero mínimamente teníamos que tener lineamientos, si queremos ser
protestantes, evangélicos y cristianos, tener lineamientos bíblicos, conocer el pasado. Porque, bueno, hay fundadores de iglesias que se llaman protestantes, pero están adorando, qué sé yo, a la máquina, a los robots. Es una mezcla total con la nueva era. Entonces, realmente nosotros tenemos que mantener lo que... Eso pasaba también en la iglesia primitiva. O sea, hay varias corrientes de pensamiento que siempre han tratado de vulnerar, de destruir, de contaminar el pensamiento bíblico, ¿no es cierto? El verdadero pensamiento bíblico que está en la palabra del Señor. Entonces, eso sucede de tiempo en tiempo, entonces va a haber siempre un ataque a lo que es la sana doctrina. Por eso es importante ubicarnos bien y entender la historia. Y hay que evitar esos pensamientos, por ejemplo, que somos los primeros cristianos, que la iglesia se fundó cuando llegó Ruibal y que las otras iglesias no tienen ninguna validez, que, bueno, hay una serie de peleas internas, siendo que tenemos cierto tipo de pasado común. Y ese pasado común lo tenemos que entender para poder entendernos. Porque persona que no tiene una idea de lo que es el pasado, de lo que ha pasado en todo lo que es la historia misma de su sociedad, de su país, de su iglesia, de su institución, es una persona que no está muy bien ubicada. Entonces es importante que incluso la Grey conozca un poco la historia de la congregación, ¿cierto? Por ejemplo, si uno es baptista, ¿por qué, cuándo, dónde nació la iglesia? Si es, qué sé yo, luterano, si es anglicano. La gente tiene que conocer la historia, la Grey, y especialmente los discípulos tienen que conocer mucho de historia. Entonces, para nosotros es importante la línea que tenemos porque nunca nos hemos separado, no debemos separarnos, ¿no es cierto?, de la sana doctrina que está en los 66 libros, y eso nos da una fuerza, un enfoque totalmente diferente, la fuerza de la palabra, de la sola escritura. El Espíritu Santo ha usado a muchas personas durante siglos y ha vuelto nuevamente a la palabra, nuevamente a la palabra. La iglesia se estaba torciendo, durante 1000 años había oscurantismo, ¿no es cierto? Nadie podía leer la Biblia, han tratado de quemar Biblias, han deshecho bibliotecas enteras, han tratado de borrar la Biblia de la historia de la humanidad. No han podido, porque el Espíritu Santo de Dios ha estado siempre presente y la Biblia vuelve. Lo que dice la misma palabra, dice, todo va a pasar, el mundo va a pasar, la historia va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Y es lo que está sucediendo. O sea, realmente la palabra del Señor, a pesar de que diferentes tendencias, diferentes grupos de personas, gobiernos, reyes, han tratado de hacer desaparecer la Biblia, pero la Biblia se mantiene. Entonces se debe tomar lo bueno de sus enseñanzas y los escritos y las experiencias que fortalecen al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, que está basada en lo que es la palabra del Señor, sola escritura. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque básicamente, incluso las mismas religiones quieren hacer desaparecer el conocimiento bíblico, ¿no? O sea, hay religiones que se dedican a destruir todo lo que significa la palabra del Señor. Entonces, incluso escriben otras Biblias, o sea, en base a la Biblia, y dicen, esta es la verdadera, esta no sirve. Entonces hay mucha pelea en relación a los diferentes enfoques. Debemos recordar siempre que nosotros tenemos más que una religión, tenemos una relación con Dios. Y entonces hay religiones que se dedican a llenar templos solamente. Se llenan templos, pero no forman discípulos. Entonces realmente están atentando contra la sana doctrina, ¿no es cierto? Y practican una serie de rituales que honran más la tradición, más la historia de la iglesia, la historia de la institución, que al verdadero Dios, ¿no? Entonces, bueno, vemos templos, por ejemplo, que son hermosos, buena arquitectura, pero solamente dan la palabra dirigida por el pontífice y no es muy importante que la gente entienda lo que se está hablando. Debemos acordarnos, también es parte de la historia de la iglesia,
que hasta principios del siglo XX, o sea, estamos hablando de 1930, 1950, todavía en muchas iglesias se daba la palabra del Señor, el sermón en latín. Imagínense, nadie hablaba latín, pero uno tenía que ir a misa y, bueno, escuchar la prédica en latín. Incluso había muchos rituales, todos llevados en latín. Después hubo una reforma, ya plantearon que sí se podía dar la palabra del Señor en español, pero todos usaban la Biblia que llamaba la Vulgata, la traducción vulgar del latín, y bueno, las personas que iban a la misa, a la iglesia, a los ritos, a los rituales, incluso habían homilias que se daban de 2 o 3 horas, 4 horas en latín, y nadie entendía, pero tenía que estar sentado ahí uno esperando que se acabe el ritual. Entonces, ahí esa es la gran diferencia que tenemos con las otras iglesias. Por eso la iglesia debe buscar direccionar correctamente a la grey a la vida eterna, enseñando, formando, discipulando en la doctrina de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuál es la gran diferencia que tenemos? Es que realmente predicamos a Cristo, el Cristo crucificado, el Cristo que ha realmente resucitado. ¿Y dónde está Cristo? Y cuáles, ahí vienen todas las solas, ¿no es cierto? Sola pide, solo Cristo, solamente la fe, solamente Cristo, solamente por gracia. El análisis y comprensión del pasado nos ayuda a discernir los peligros doctrinales del presente. Esto es importante. Si nosotros vemos que la iglesia ha sido atacada por diferentes doctrinas, y eso también está en la misma palabra, que hay que cuidarse de las doctrinas de hombres, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que, por ejemplo, la doctrina de Pelagio, la doctrina de tal, ¿no es cierto?, trata de generar cambios en cada cierto tiempo en la iglesia. Por ejemplo, los simonistas de Simón el Mago tienen una forma diferente de atacar a la iglesia. Entonces, aparecen, pero con nuevos nombres, remozados, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay personas que plantean el tema de, hay unas religiones medio complicaditas de la nueva era, y también que plantean, qué sé yo, hasta doctrinas que alaban y adoran a los extraterrestres. Entonces, todo eso es una remoción, como remozar, quiere decir, se vuelven mozas nuevamente, con diferentes nombres, pero todo yendo a atacar a la sana doctrina. Sabemos de dónde viene, no tenemos lucha contra sangre y carne, tenemos lucha contra espíritus, huestes de maldad, etc. Y de ahí vienen todos estos ataques a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Entonces, para aprender y entender y conocer más a Dios, hay que entender y interpretar lo malo del pasado. O sea, tengo que tener un cuadro esquemático, una línea de tiempo, en la línea de tiempo determinar realmente cómo ha sido atacada la iglesia, el cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo ha sido atacado en diferentes etapas. Incluso ha habido guerras que han durado cientos de años para destruir al cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Han habido malas interpretaciones, han habido, bueno, luchas internas, incluso dentro de la iglesia. Y es más, o sea, si usted analiza y estudia a fondo la historia solamente del protestantismo, usted se va a dar cuenta que lo que estamos viviendo ahora, el protestantismo, ha costado mucha sangre en Europa. O sea, ha habido muchos problemas en Europa, mucha muerte. Lo mismo que ha sucedido con el tema de la persecución, por ejemplo, de los reformados, cómo se ha fundado Estados Unidos, es el resultado de la persecución de todas las, bueno, de todos, algunos grupos, por ejemplo, algunos grupos que han tenido que escapar de Europa, ¿no es cierto? Entonces, incluso hay no departamentos, estados que se han fundado, como Pensilvania, por ejemplo, toma el nombre de Penn, ¿no es cierto? Un pastor evangélico que se compra ese estado, ese territorio, para hacer un estado, digamos, que sea protestante, evangélico, ¿no es cierto? Entonces, y cristiano también. Entonces, la historia de la iglesia va en directa relación a la historia de la humanidad, por lo menos del occidente. Incluso ahora, obviamente, involucra, es universal. O sea, ¿qué está pasando en China? ¿Qué está pasando en Rusia? Y en India, ¿no es cierto? Hay una pelea tremenda entre potestades. Sabemos lo que significan las potestades.
pero está obviamente avanzando, como dice la palabra del Señor, toda rodilla se doblará. Entonces, eso es entender, o sea, comparar la historia y comparar lo que dice la palabra del Señor. Es importante el discernimiento, el aprender cómo aplicar la cosmovisión cristiana para determinar lo bueno del pasado y rechazar todo lo que le ha hecho daño a la iglesia. Eso es con un buen fundamento bíblico, teológico, y con eso vamos a tener mucha capacidad de poder entender incluso la política. Si nos damos cuenta, un buen protestante ahorita se da cuenta exactamente lo que está sucediendo en política en Latinoamérica, ¿no es cierto? Sabemos qué es lo que está sucediendo, cuáles son las ventajas de la iglesia o los contras de la iglesia. ¿Qué pasa con la iglesia ya después de ex post? ¿No es cierto? La parte, digamos, de los reinados, ¿no es cierto? De la monarquía, después viene el tema de las repúblicas, de los estados, y ahí sí se mantiene la institución de la iglesia. Entonces se tomará lo que edifica, lo que construye, lo que es trascendente, lo que es significativo, para que tengamos una institución fuerte al servicio de Dios. Entonces la aplicación de doctrinas también es muy importante porque, bueno, Dios nos ilumina, Dios nos aconseja, el Espíritu Santo nos abre los ojos para ver cuáles son las verdaderas doctrinas y ver, obviamente, con toda una hermenéutica, exégesis, etcétera, uno puede darse cuenta de inmediato, no necesita ser, digamos, una persona que sea experta. Si uno maneja bien los instrumentos de estudio de la Biblia, se da cuenta cuál es mala o buena doctrina. Pero lo que es importante es cómo nosotros, con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha tolerancia, seguimos edificando el cuerpo de Cristo. Esa es la clave del éxito. Por ejemplo, el pastor, para ejercer su profesión, debe conocer las diferentes doctrinas y corrientes doctrinales que están no solamente en el país, sino en el mundo. ¿No es cierto? Eso hay que verlo con claridad. Por ejemplo, ¿qué es lo que plantea la iglesia anglicana en Bolivia? Ahí teníamos que ver qué rama de la iglesia anglicana está más fuerte en Bolivia, porque incluso en Inglaterra hay 3 ramas diferentes. Entonces, cuando dicen, no, la iglesia anglicana es una iglesia que está al servicio de los bolivianos, pero habría que ver cuál de las iglesias anglicanas. Pero una iglesia anglicana que es más proclive a la iglesia de Roma, otra más proclive a la Reforma y otra que es, bastante libre, ¿no? Por ejemplo, hay una anglicana que permite el tema del matrimonio del mismo sexo, tienen otra interpretación bíblica, entonces son tres vertientes. Entonces es muy importante que nosotros que estamos en esta profesión debemos conocer qué es lo que sucede con las otras congregaciones. ¿Cuál es su doctrina? Por ejemplo, si yo en el mundo soy gerente de un banco, tengo que conocer también cómo funcionan las otras bancas, tanto a nivel internacional o a nivel nacional. ¿Qué es lo que sucede con un estudio de economía? Por ejemplo, hay una materia que que asume todo lo que es la parte de dinero, de la banca, de la parte financiera. Entonces, uno que estudia economía aprende, ¿no es cierto?, toda la evolución de la banca, los primeros prestamistas que están en Venecia, etcétera, para determinar cuáles son las líneas, ¿no es cierto?, de las bancas, cómo se maneja la economía, por ejemplo, el papel moneda, qué efecto tiene cuando no tiene respaldo, se llama economía monetaria. Entonces, un economista conoce todo lo que sucede con la banca, con el manejo de papel moneda, con todo lo que significa la parte de intercambios internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros como personas que conocemos cómo evoluciona la iglesia, tenemos que saber también qué es lo que piensan, qué es lo que plantean, qué es lo que proyectan las otras congregaciones. No me estoy diciendo que estudie a fondo, pero por lo menos que tengamos un cuadro con una línea de tiempo y determinar cuáles son las diferencias de los anglicanos con los luteranos reformados, qué diferencia tenemos con los... ¿por qué tenemos diferencias con, por ejemplo, podemos plantear iglesias que son internacionales, por ejemplo, los metodistas? ¿Qué diferencia tenemos
nosotros con la iglesia metodista. Ahora hay diferentes líneas de metodismo. Entonces hay que ver qué es lo que sucede con la parte metodista, qué diferencia existen con las iglesias pentecostales. En este momento las iglesias pentecostales tienen diferentes líneas, ¿no es cierto? La línea, digamos, de cuadrangular, las pentecostales que son más relacionadas al Espíritu Santo de Dios, están las pentecostales que son, por ejemplo, más dirigidas, digamos, a lo que es la parte carismática, ¿no? Entonces hay una serie de temas que sí o sí por cultura general, además para capacitarnos tenemos que conocerlas, tenemos que entenderlas y tenemos que tener una idea muy clara. Por ejemplo, uno de los puntos, que hemos estudiado esto en otras materias, pero es plantear el modalismo. ¿Qué es el modalismo, por ejemplo? Está presente en la historia de la Iglesia y que para algunos es considerada como una sana doctrina y para otros una herejía. En la historia del cristianismo se presentaron cientos, pero cientos de miles de diferencias doctrinales que dividieron y dividen y dividirán la Iglesia. Uno de estos es el modalismo. El modalismo es monoteísta y plantea la unicidad de Dios que define a Dios como un espíritu único, por ejemplo, e indivisible, que se manifiesta al hombre de diversos modos en la Biblia. Entonces, estos los modalistas tienen diferentes enfoques, pero este es uno de los más interesantes para entenderlo y para ver cuál es la diferencia que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ahí los modalistas, el modalismo plantea que es la unicidad de Dios y al mismo tiempo somos monoteístas, dicen ellos, pero Dios es uno solo, no creen en el Espíritu Santo, no creen en Cristo, sino solamente en Dios. Entonces es único e indivisible, plantean ellos, y que se manifiestan en el hombre a través de diferentes modos. Por ejemplo, plantean con mucha solvencia versículos bíblicos, obviamente, que dan fuerza a ese enfoque, ¿no es cierto? Por ejemplo, dicen, no puede haber Espíritu Santo porque, bueno, hay una línea de modalismo que dice que sino que es Dios que se representa de diferente manera. Por ejemplo, dice, en el Antiguo Testamento era Dios, en el Nuevo Testamento, ya cuando ya se hace el nuevo pacto, se presenta a Dios como Cristo, pero ya no se presenta como Dios, sino como Cristo, y después ya cuando ya Cristo va al cielo, se presenta ya como el Espíritu Santo, pero no hay las tres personas. Entonces, el modalismo hace mucha incidencia en la discusión de la Trinidad, ¿no? Hay otros modalistas que plantean que no hay la palabra Trinidad, entonces no puede haber. Los trinitarios tienen que luchar y tienen que defenderse porque no son unitaristas, etc. Entonces, todo este tipo de temas, ustedes obviamente, con todos los instrumentos metodológicos que tienen, pueden determinar cuál es la verdad bíblica, ¿no es cierto? Y no meternos en discusiones que, bueno, el problema es que estas discusiones pueden generar más y mayor cantidad de divisiones. Yo creo que el cuerpo de Cristo evidentemente tiene diferentes órganos, ¿no es cierto? Manos, pies, que hacen diferentes temas, pero eso no significa que estemos todo el tiempo en luchas doctrinales. Pero ahora, en estos últimos tiempos, dice Hebreos 1:2, Dios no nos la ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de Él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Hebreos 1:2. Esta es la traducción latinoamericana. Pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo. Entonces nosotros entendemos que somos cristianos, ¿no es cierto?, muchas cosas a través del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Porque por medio de Él, Dios creó el universo, desde el principio, y lo hizo dueño de todas las cosas. Entonces, eso está en Hebreos 1:2. Entonces, eso nos da una precisión. La palabra tiene que tener que ser precisiones, precisa. Esto nos enmarca, este solo pensamiento, esta porción de la Biblia, nos enmarca y no podemos equivocarnos, irnos con otras ideas que van a ser contrarias a estos preceptos bíblicos. Por ejemplo, para entender con mucha más precisión, podríamos recurrir a diferentes
traducciones, ¿no es cierto? Pero no discutir palabras, en hebreo dice tal cosa, que en latín dice tal. No, no, no. Yo creo que lo importante es entender el concepto mismo, ¿no es cierto? Porque uno que no habla hebreo, uno que no habla latín muy bien, entonces puede caer en falsas discusiones del concepto mismo de la palabra. Pues eso está la exégesis, está el análisis de la parte de entender bien la parte conceptual, ¿no es cierto? Pero no hay que discutir por palabras. Yo creo que lo importante es tener la idea global. Dice, por eso, si vemos lo mismo que hemos leído, dice, y ahora en estos últimos días nos ha hablado Dios por medio de su Hijo. ¿Por qué nos habla Dios? Por medio de su Hijo. Dios prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Entonces, si leemos varias traducciones, si vemos el tema de fondo, obviamente una Biblia base, pues la Reina Valera, si usted desea, pero no entrar en vanas discusiones, como dice la palabra del Señor, sino realmente irnos a la yugular, o sea, entender la verdad de Dios a través de las metodologías que tenemos, o sea, que sería la hermenéutica, la exégesis, que es su hermanita, con hermenéutica, con exégesis, ya tenemos suficiente, más en oración, tener una relación directa con Dios, no es muy difícil, no nos vamos a equivocar tanto, sino estamos en manos del Señor. Entonces, hay que entender la esencia misma, ¿no es cierto? Sacarle la esencia de la palabra del Señor, y eso nos va a dar una doctrina solvente, una doctrina correcta, una doctrina en la cual nosotros podemos estar seguros y aprobados. ¿Por quién? Por Dios. Él nos aprueba. No hay duda alguna de que lo que Dios ha revelado acerca de nuestra fe es muy grande, dice 1 Timoteo 3:16. Cristo vino a la tierra como hombre, fue declarado inocente por el Espíritu, fue visto por los ángeles, fue predicado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Eso también nos da un marco muy interesante. Entonces, ¿cómo podemos decir que Cristo no es lo que es? Cristo es realmente el Hijo de Dios, el Salvador, nuestro Señor, que murió en la cruz, que realmente nos ha librado de todo mal y ha muerto por nuestros pecados. Y que cómo recibimos la salvación no es por nuestras obras, sino por gracia de Él. Entonces, esa es una verdad bíblica que se corrobora, se plantea, se repite en la palabra del Señor. Entonces, es lo que tenemos que hacer nosotros y hacer entender a la Grey también que tienen la libertad ellos de interpretar la Biblia, que no es como en otras iglesias, que lo que dice la máxima autoridad es lo único que sí o sí se toma como dogma y no se puede discutir. Cristo vino y nos hizo libres, y esa es la gran diferencia con las otras iglesias. Entonces, dice con mucha claridad, ¿no es cierto?, que el Hijo de Dios se manifestó en la carne como Jesucristo, con el propósito de redimir al hombre. ¿Qué vamos a discutir con este tema? Vamos a redimir la traducción, ¿qué quiere decir en hebreo? Está bien, lo vamos a hacer, pero sabemos que 1 Timoteo 3, 15, 16 es una verdad, y esa verdad después no se puede discutirla, es tan clara como el agua. Entonces es muy importante tener la seguridad que la sana doctrina, ¿cierto?, es la que nosotros estamos llevando adelante porque tenemos la sola escritura. Entonces, los pentecostales de nombre, por ejemplo, que creen en el Antiguo Testamento de Dios, se manifestó, miren cómo van algunos pentecostales de nombre, que también se hacen llamar pentecostales, pero tienen una forma de ver, la forma de entender la palabra del Señor de una forma bien peculiar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ellos creen que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó como Padre, en el Nuevo Testamento durante su reencarnación se manifestó como Hijo, y desde Pentecostés como Espíritu Santo, ¿no? Entonces, realmente, parece que no han leído el tema no estoy solamente planteando un enfoque exegético, ¿no es cierto?, hermenéutico. Dice, si hubiésemos leído con ellos que el 1 Timoteo 3, 15, 16, no teníamos ningún problema de plantear este tipo de modalismos, ¿no es cierto? Por lo que fue manifestado en carne como Jesucristo con el propósito de ¿qué? De redimir al hombre. Entonces se manifestó como Jesucristo. Pero no es como ellos plantean, sino que, bueno, tenía una misión muy importante que
bueno, la cumplió, ¿no es cierto? Ahora, respetamos, obviamente, lo que plantean los pentecostales de nombre. No vamos a hacer una discusión doctrinal. Lo que estamos planteando es una clase académica para que podamos ubicarnos cómo se maneja la exégesis y la hermenéutica, ¿no? Y entonces el modalismo define que Dios no es una esencia compartida por tres personas, por ejemplo. Ese es el modalismo. Define que Dios no es una esencia compartida por tres personas, sino que existe un solo ser en tres modos tres modos diferentes de manifestarse en determinados tiempos históricos. O sea, miren la diferencia del enfoque. O sea, los trinitarios en ese momento dirían, no, somos trinitarios y no es así. Pero el modalismo define otro tipo de enfoque. O sea, dice que Dios no es una esencia compartida por tres personas. O sea, no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que existe un solo, es una sola persona, en tres modos diferentes de manifestarse en determinados tiempos históricos. Es el mismo, ¿no es cierto? Pero la palabra del Señor dice en Génesis, por ejemplo, que el Espíritu Santo se movía, ¿no es cierto?, por la faz de la tierra. Y Él lo estaba creando, o sea, entonces, bueno, aquí hay mucho para discutir, pero eso es lo que estamos haciendo en este momento, aprender no tanto el tema de fondo de este concepto, de esta perspectiva, de esta visión que tienen los pentecostales de nombre, sino que estamos planteando un ejercicio de hermenéutica y exégesis. Entonces, hay que aprender a entender, interpretar y conocer el plan de Dios con mucho rigor académico y mucho rigor espiritual. O sea, los dos tienen que haber en la interpretación. Rigor académico, ¿no es cierto? Y rigor espiritual. Entonces, la fe y razón entra acá a funcionar con mucha claridad. O sea, no podemos estudiar la palabra del Señor si no pudiéramos leer y no pudiéramos utilizar nuestro intelecto. Ahora, si usamos solamente el intelecto, estaríamos con una mesa coja, ¿no? Necesitamos la otra pata, ¿no es cierto?, que es la fe. Entonces, es muy importante que nosotros manejemos con mucha claridad la fe y la razón y la fe. ¿No es cierto? Se puede llegar a Dios, decíamos, por fe, también por razón o por ambas. ¿No es cierto? Entonces, lo ideal es llegar en equilibrio por ambas. Entonces, eso es importante determinar. ¿Por qué? Porque la verdad no importa de dónde venga, dice la palabra, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es de Dios, la verdad entonces viene del Espíritu Santo de Dios. Lo que Dios ha realizado en el pasado, lo que está haciendo ahora y lo que hará en el futuro, lo tenemos en la palabra de Dios, en la revelación, o el futuro lo vemos a través del libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Eso nos va a permitir ver un propósito, ver el mapa del hombre, o sea, cómo se desarrolla el hombre y las cosas de este mundo. Entonces, eso nos da realmente una gran ventaja si realmente interpretamos, entendemos, aprendemos y conocemos un poquitito, entrarnos en el futuro, ¿no es cierto? Ver qué es lo que dice la palabra del Señor que va a suceder acá, de acá al futuro. Cómo se va a manifestar nuestro amado Padre. ¿Qué va a hacer, bueno, de nosotros a futuro? Entonces, bien importante, bien interesante y apasionante es realmente nuestra carrera, nuestro servicio a Dios. Hay que vivir. Ahí es una maravilla porque nosotros somos cientistas incluso de la humanidad. Si nos damos cuenta, realmente tenemos un conocimiento muy por encima solamente de lo que significa la ciencia. Pero estamos mezclando cosas que son a veces prohibitivas para la ciencia. No hay gente que dice, yo soy científico solamente el tema mental, solamente el tema intelectual. No puedo, nada, no me interesa tener la parte espiritual, ni siquiera quieren tener, ¿no es cierto?, la parte emocional. Se reprime mucho. Pero no puede haber, pues, una persona que sea netamente mental. O sea, tenemos que desarrollarnos plenamente en la parte espiritual, la parte mental y también la parte de lo que es la personalidad y la sentimental, la vivencial, la existencial. Y eso tenemos que manejar muy bien nosotros como líderes que manejamos gente, congregación. Nuestra expertise se basa en el manejo de congregaciones. Entonces, el pastor evangélico debe descubrir y comprender el plan de Dios con la certeza
que brindan los principios escritos en la Biblia, pero conociendo que la Biblia está viva, o sea, se revela, no es letra muerta. La Biblia está revelándose. O sea, Dios desea develar su voluntad. O sea, no es un tema que la palabra es muerta, no. La palabra es viva, viva y eficaz. Entonces, Él desea develar su voluntad. Por eso en Primera Tesalonicenses, las 5, 16, 18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y volvemos a repetir, 2 Timoteo 3, 16, 17, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. ¿Saben qué dice esta palabra, amados universitarios? Que tenemos que buscar la perfección, a fin de que el hombre sea perfecto. Lo que hizo John Wesley, todos lo conocen a John Wesley, ¿no es cierto? El catedrático de la Universidad de Oxford, catedrático de una universidad muy famosa en Inglaterra, tenía su grupo de alumnos y ese grupo de alumnos buscaba la perfección. Eran muy correctos, muy disciplinados en el estudio, no solamente la palabra del Señor, sino de toda su vida misma. Por eso la gente alrededor de la universidad se hacía la burla de ellos porque no tomaban cerveza, estudiaban mucho, tenían un buen testimonio, los llamaban de burla metodistas. Y mira, estos son metodistas. Y llegó tan fuerte esa idea de que después de tantos años, la iglesia ahora se llama metodista, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos buscaban la santidad, ellos buscaban el buen testimonio. Entonces, de eso viene la palabra del metodismo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en 2 Timoteo 3, 16, 17, desde que fue inspirada y escrita, sigue manteniendo la vigencia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Estamos buscando la perfección, ¿no es cierto? Sin que seamos soberbios, sin que seamos alzados o, qué sé yo, tengamos una actitud de mucha autosuficiencia. No, tenemos que ser como Dios quiere que seamos, humildes, pero con mucho conocimiento, con mucho desarrollo de la parte intelectual y también, obviamente, más importante, al ser elegidos por Dios, que tengamos que desarrollar la parte también espiritual. No sé si, bueno, ya podemos entrar al tema de comentarios para poder edificarnos los unos con los otros. Adelante, ingeniero Luis, por favor. Sí, buenas noches. Arquitecto, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Estamos ahorita aprendiendo y recibiendo una instrucción muy hermoso. Decir sobre, cuando decía sobre la visión cristiana, cosmovisión cristiana, lo dice, pero yo lo digo, la visión cristiana. Debe ser siempre la visión bíblica, ¿no? En realidad, desde ese punto, desde antes y después de Cristo, acerca de la doctrina, siempre han ido corrompiéndose, eh, nada más por factores de apetitos personales, el poder, la ambición, de pensar que solo son los únicos, ¿no? Quienes pueden interpretar más que todos. Desde ese punto se han ido corrompiendo en la sana doctrina. El Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento van eh, refiriéndose exactamente y no se pierde ninguno. Entonces,
desde antes el personalismo, el individualismo ha ido siempre corrompiéndoles en la doctrina, enfermándose en todo el mundo acerca de la doctrina. Las naciones desde antes creyeron, ¿no? Ellos que podían y debían dominar a otros con su mente que ellos tenían, pero sin embargo no era la mente de Cristo como ahora en el Nuevo Testamento lo vemos. Era una mente que solo tenía ambición. Y ahí está el mal concepto, ¿no? Del dominio y creer que es así y que tuerce en la doctrina a fin de favorecerse personalmente. Entonces la mala doctrina entra de esa manera. Que la doctrina que es bíblico siempre ha sido desde antes y sigue siendo, ¿no? Las mismas palabras que eran de antes, sigue siendo nuevo cada vez, pero eh, ha sido siempre la misma palabra. Ahora sigue el mismo error, aun cuando hay en este tiempo bastante lectura para leer. Hay más oportunidad, pero la Biblia sigue siendo lo mismo, sigue teniendo el mismo enfoque de la Biblia, sigue siendo las mismas palabras, pero eh, la lectura más clara es siempre la Biblia. Colaboran otros libros, pero no es a veces tan correcto como la Biblia. Antes creían que era el mejor, pero ahora sigue siendo el mismo error de que se aparte de la buena doctrina, siempre piensa que es lo mejor lo que él piensa. Entonces, el error constante de la doctrina sigue siendo desde antes hasta ahora. Por eso, como decía en el libro de Hechos 1:2, Dios es dueño de todo. Él no lo sabe, pero siempre Dios ha enseñado al ser humano que es obediente, que se ha sometido en cualquier error, ha reconocido su error y ha podido eh, encaminarse de nuevo con una humildad, con un temor. Entonces, el problema de la doctrina ha sido siempre, y lo sigue siendo lo mismo de antes, en gran parte de la humanidad, en gran parte de los que dicen todavía. Entonces, lo que esté en desequilibrio es la mente del ser humano, no es la Biblia. Desde ese punto, en Romanos, por ejemplo, podemos ver capítulos 11, 30 y 34, dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Muchas veces uno se quiere pasar de consejero o el que entiende la mente de Cristo. Entonces, la doctrina se ha ido corrompiendo siempre desde antes hasta ahora. Y ahí lo vemos entonces. La palabra es claro. Muchas gracias. Está bien, ya concluyó. Parece que se cortó. Perfecto. Bueno, un punto importante de lo que podemos comentar, lo que plantea nuestro pastor, nuestro hermano, es que uno de las formas de entender la historia es a través de la cosmovisión bíblica. Imagínense entender la historia de la humanidad desde el punto de vista bíblico, es realmente una delicia porque ahí nos damos cuenta cómo la Biblia es infalible, realmente es como reloj, podría llamar, porque si uno estudia, puede ser la evolución desde el punto de vista marxista, por ejemplo, que viene la evolución de las fuerzas productivas, están desde el matriarcado, pasa por tal, después viene el tema del esclavismo, y, bueno, todas las evoluciones, ¿no? Luego hasta llegar al socialismo y al capitalismo. Hay una forma muy interesante de interpretar toda esa historia, pero desde el punto de vista bíblico, y nos damos cuenta que la Biblia es imposible de superar. O sea, realmente es una biblioteca de 66 libros que ningún ser humano la va a poder superar, sino que más bien están imitando, viendo varios temas, y la ven con mucha preocupación. Por ejemplo, para los marxistas, ¿no es cierto?, plantear que la religión es el opio del pueblo,
porque ellos planteaban que realmente el que entiende la palabra del Señor no puede entrar en los planes que ellos tenían. Entonces, realmente todos los movimientos políticos pueden ser fácilmente entendibles cuando estudiamos la historia, cuando estudiamos la historia, a través de la cosmovisión bíblica. La Biblia es realmente la biblioteca inspirada por Dios y cada vez que uno la estudia más, se da cuenta que es un prodigio de Dios. Adelante, por favor, ingeniero. Gracias, ingeniero, arquitecto. Muy buenas noches, hermanos pastores. Creo que todo lo que dijo el arquitecto lo podría resumir en historia. De hecho, todo tiene historia. La hermenéutica tiene su historia, la teología sistemática, las doctrinas, la iglesia, y creo que eso es lo que más he agarrado porque es necesario conocer la historia. Y, y ese es el problema de hoy con muchas iglesias también, porque a veces planteamos puntos doctrinales, planteamos interpretaciones y, y estamos haciendo una mezcla, porque dentro de la historia hay doctrinas que están bien estructuradas, hay, por ejemplo, el calvinismo, el arminianismo, pero he visto que hay pastores que no conocen, pero hacen una mezcla, una combinación de todo y traen de acá para allá, interpretan, por ejemplo, hacen una combinación de interpretación alegórica con una interpretación literal, gramático, histórico. Por ejemplo, en cuanto a Cristo, en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a la iglesia, a veces la iglesia lo confundimos. O sea, creo que eso es fundamental para cada uno de los pastores, conocer y más la historia. Y más bien pedirle al arquitecto si nos puede recomendar algunos libros de historia del pensamiento cristiano. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Hay buenos libros, por ejemplo, para desarrollar la gramática histórica. Hay buenos escritores, ¿es cierto? No solamente de este siglo, sino de hace unos 200, 300 años. Vamos a pasarles toda la bibliografía que puedan investigar tanto en la gramática histórica, en el tema de la historia también, de la evolución del pensamiento. Por ejemplo, hay que comprender que muchas personas se confunden, diciendo que la filosofía es pues solamente para el tema que no es religioso o que no tiene que ver nada con lo que es la palabra del Señor. Yo creo que no, yo creo que hay filosofías y filosofías, ¿no es cierto? Hay corrientes filosóficas que obviamente las tenemos que conocer, pero el conocerlas no significa aceptarlas. Aquí hay un tema muy importante ya. No, la filosofía es del demonio, pero por lo menos conozcamos, pues, qué corriente filosófica es del demonio y por qué es del demonio, ¿no es cierto? No estoy planteando que estudiemos filosofía a fondo, pero hay filosofía también con cosmovisión cristiana. Entonces no es malo navegar en esos rumbos, pero sin perder de vista, ¿no es cierto?, las herramientas que tenemos los cristianos para entender la Biblia, que serían la hermenéutica, la exégesis, la gramática histórica, el tema de la interpretación bíblica a través de la teología sistemática. Si tenemos ese cuerpo, ¿no es cierto?, de intervención en la palabra del Señor, va a ser muy difícil que podamos perdernos. Más bien, con eso estamos muy bien enfocados y vamos a poder plantear buena doctrina, ¿no? La sana doctrina. Muchísimas gracias, muy interesante lo que ha planteado el alumno. Adelante, ingeniero, tenemos todavía unos minutitos. Muy bien, buenas noches, arquitecto. Buenas noches, ingeniero.
estamos escuchando y aprendiendo mucho acerca de lo que es algo lindo, algo hermoso, ¿no? La palabra de Dios en este momento. Y vemos en este tiempo que hay muchas religiones, doctrinas en la cual que mezclan lo que es eh, la palabra de Dios en realidad. Solamente hay una que conocemos, la que Jesús, por ejemplo, eh, dio como un testamento a la palabra de Dios a que todos los que le sigamos, le sirvamos a Él y que seamos hijos de Dios. Y hay una gran contradicción en este tiempo porque se observa, se escucha que todos tienen una doctrina diferente, otra doctrina diferente, una iglesia va hablando otra cosa, y hay una, una mezcla en realidad, una confusión en realidad de seguir al Señor. La parte importante en este momento es el seguir y conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que me llamó la atención de lo que estamos hablando en este momento, lo quiero compartir con la palabra de Dios. Está en el libro de Corintios, en el capítulo 1, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis sido, habéis todos, habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si bien hay doctrinas, si bien hay diferentes denominaciones, que vale el término, pero hay que concentrarse en la piedra fundamental, la piedra eterna de salvación, que no es Cristo Jesús. Y cuando dejó la palabra de Dios, cuando dio este testamento, es para que nosotros podamos cumplir y aprender lo que dice la palabra de Dios. La ciencia, el conocimiento está muy bien, como dice el arquitecto, tenemos que conocer, pero no tenemos que irnos o apartarnos de la palabra de Dios. Lo más importante es la palabra de Dios, el amor de Dios y estar siempre en comunión con Él. Entonces, solamente esta tremenda palabra, este mensaje, es que esté en nosotros, amados pastores, compañeros. Lo más importante es que, lo reitero, dice la palabra de Dios, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos, que en ustedes haya una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso sería un comentario, ¿no? Algo que la palabra nos enseña en este momento. Gracias, amado arquitecto, bendiciones, ingeniero, bendiciones, Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Adelante, ingeniero. Claro que sí, no sé si me logra escuchar. Sí, adelante. Está bien. Muy buenas noches, arquitecto, ingeniero. Muy buenas noches. Y bueno, lo que me llamó la atención es cierto, hablamos también de la monarquía y que parte del gobierno también ejerce algo lo que es sobre la iglesia. Aquí vemos, por ejemplo, desde ese tiempo, ¿no es cierto? Desde que se puso el primer rey, lo que es en el pueblo de Israel, el cual es el rey Saúl. ¿Quién era un rey también? Al principio estaba consagrado lo que es al Señor, pero ha pasado el tiempo y él se había apartado lo que es del camino por la desobediencia justamente que él tenía. Pero vemos aquí algo muy interesante. Es cierto que el Espíritu de Dios se había alejado del rey Saúl y había conseguido otro rey, un futuro rey, ¿no es cierto? Que vendría a ser el rey David. Y él comenzó a andar lo que es conforme al corazón de Dios. Y esto es algo muy lindo
¿Por qué? Porque un gobierno que realmente está sometido a lo que es a las leyes de Dios, se sujeta, entonces todo el pueblo o todo el país tiende a producir buenas cosas. Y también algo que me llamaba la atención cuando hablaba era el verso que usted había citado, creo que era Tito 3:9, ¿no es cierto?, donde dice, pero evita las controversias necias, porque solamente esos te van a producir contiendas, discusiones acerca de la ley, porque en realidad estos son sin provecho y también sin valor. Y vemos así, a veces uno se acerca tanto a veces lo que es a la genealogía, a discusiones a veces que realmente no nos llevan a nada. La verdad es que a veces uno puede ver cuál es la voluntad de Dios entonces, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Es cierto, quiere que crezcamos también lo que es en el conocimiento, quiere que crezcamos en todo y que todo este conocimiento que tenemos, comencemos lo que es a colocarlo en práctica, porque recordemos que la palabra si solamente habita en nosotros y no lo ejercemos, entonces seríamos como aquella persona que ha recibido la palabra, pero no la ejerce, como aquella persona que ha puesto su casa sobre la arena, no sobre la roca. Entonces, todo lo que vayamos adquiriendo, es bueno también que lo vayamos a colocar lo que es en práctica. A veces nos podemos llenar de conocimiento, pero todo eso hay que ejercerlo, hay que comenzarlo a practicar. Yo creo incluso que si tenemos, digamos, el conocimiento que hoy, por ejemplo, estamos adquiriendo, es bueno agarrar y enseñarlo, porque al enseñarlo también, recordemos que nosotros también estamos reforzando con esto mismo, porque aprendemos mucho más. Uno nunca deja realmente de aprender. Uno día tras día comienza a aprender y aprender y aprender. Es cierto, el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros, va a agarrar y nos va a enseñar cosas grandes. En la palabra dice, ¿no es cierto? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son esas cosas? Realmente, en ocasiones nosotros queremos aprender tal vez otras cosas más, pero aquí el Señor dice cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, pero Él, mediante su Espíritu, nos va a comunicar a nuestro espíritu para que esto también lo podamos ir aprendiendo. La iglesia a través del tiempo, es cierto, ha sufrido varias cosas, ha sufrido persecuciones, pero el Espíritu de Dios siempre estaba ahí. Jesús lo prometió, Él dijo, ¿no es cierto?, en Mateo capítulo 28, yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? No dijo hasta que uno muera, no dijo hasta que uno tenga problemas, sino dijo hasta el fin del mundo. Entonces yo creo que el Espíritu Santo aún va a continuar, sigue con la iglesia hasta el momento en que venga su segunda venida. A través del tiempo ha habido muchos gobernantes, muchos presidentes, muchos que tal vez están en contra, muchos que tal vez están a favor, porque Dios es el que pone y quita también los reyes conforme al clamor del pueblo de Dios. Y eso vemos hoy en día también, que si el pueblo realmente comienza a clamar, comienza a orar, entonces Dios también tiene grandes sorpresas para sus hijos, porque recordemos que nosotros somos sus hijos. Y lo mismo, como estamos con David, ¿no es cierto? Y David entonces agarraba y ha sido un rey conforme al corazón de Dios. Realmente ha andado en sus caminos. Luego ha venido lo que es el rey Salomón, que posteriormente se ha comenzado a desviar su corazón. Entonces el Señor ya tenía preparado para él y le dice que le va a quitar el reino, pero no en su tiempo de él, por amor a su padre David, sino en el tiempo de su hijo. Ahí es cuando justamente ya se divide lo que es el reinado en Judá y en Israel, ¿no es cierto? En Roboam y Jeroboam. Entonces aquí también vemos que es cierto que el gobierno afecta lo que es a la iglesia, pero a veces la constitución de uno mismo, lo que uno está mirando, lo que uno comienza a observar y a sentir, yo creo que le hace a veces independiente, porque pueden pasar muchas cosas, pueden caer miles a nuestra diestra, a nuestro adelante, a nuestro atrás, pero en la palabra dice en el Salmo 91 que a nosotros no nos va a llegar, no nos va a tocar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una relación con Dios y recordemos que solamente estamos con Él. Dependemos de Él y nos asemejamos a Él porque le buscamos a Él. Entonces, Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es quien nos guía día tras día. Y si vemos incluso desde esta perspectiva, porque Él es nuestra esperanza, yo creo que Él incluso va a suplir todo lo que nosotros necesitamos.
algo muy importante decía Jesús en la oración, decía, danos el pan nuestro de cada día. Y cuando menciona a veces etimológicamente lo que es la palabra pan, recordemos que quiere decir abarcar todo, ¿no es cierto? Esa palabra pan, todo, como hoy en día, ¿no es cierto? Se dice epidemia, recordemos que es un solo sector. Pandemia ya se refiere a casi todo, o sea, es algo de mayor amplitud. Y cuando Jesús dice, danos el pan nuestro de cada día, yo creo que se refiere también a que en cada uno de nosotros le estuviéramos diciendo, Señor, danos el todo de cada día. O sea, ¿cuál pan? ¿Cuál todo? El pan nuestro, o sea, lo que nos pertenece. ¿Por qué? Porque Dios cuando hace llover sobre malos y buenos. Ahora, digamos, si se estableciera, como en ese tiempo de Israel, otros reyes, otros reinados, otros gobernantes, entonces ahí Dios puede seguir con nosotros. Un vivo ejemplo lo vemos, por ejemplo, lo que es en Daniel, cuando había sido llevado a Babilonia, estaba bajo la sujeción, ¿no es cierto?, del rey Nabucodonosor, que estaba a cargo, realmente era un imperio grande, pero en ese tiempo aún Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego estaban lo que es viviendo algo grande, porque no estaban sometidos a una esclavitud rígida, sino a pesar de ellos, tenían la gracia de Dios realmente sobre ellos, que había repercutido esto hasta en los mismos gobernantes. Y eso lo vemos, ¿no es cierto?, en ese mismo libro, y realmente veo que cuando uno está con Dios, haya gracia delante de él, entonces Dios puede hacer grandes cosas. Gracias, arquitecto, gracias, licenciado, ese sería mi aporte. Muchísimas gracias. Adelante, ingeniero. Si desea, ya podríamos pedir muy buena la intervención de todos los universitarios. Muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando. Recordarles, bueno, que todas sus intervenciones y la participación está siendo tomada en cuenta para la evaluación y les agradezco muchísimo. De esta forma, hacemos el curso bastante interesante. Y al mismo tiempo estamos evaluando la participación de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Adelante, ingeniero, podríamos de repente cerrar ya con una oración o que usted disponga. Adelante, ingeniero. Muy buenas noches, arquitecto. Muy buenas noches, ingeniero. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y un saludo a todos mis amados pastores, compañeros del curso, de la carrera. Amén. En esta noche vamos a orar, amados pastores, cerramos nuestros ojitos y nos presentamos delante de nuestro Padre. Padre amado, en el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo, amado Señor, te damos gracias por este día de vida, por todas tus bendiciones, amado Dios. Amado Señor, en esta noche te agradecemos, Dios mío, porque todas las cosas vienen para nosotros, Señor, con un beneficio tuyo, amado Padre. Te damos gracias por este tiempo de aprendizaje. Te damos gracias, amado Señor, porque tú nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria, amado Dios. Te pedimos, amado Señor, que todo lo que estamos aprendiendo, amado Señor, sea guardado en nuestro corazón y que tú nos hables a través de toda la enseñanza, Señor, que se nos imparte, amado Dios, y que se haga tu voluntad en nuestras vidas y en todo lo que vamos a hacer. Amado Señor, en esta noche bendecimos a cada uno de aquellos que nos están escuchando, Señor. Bendecimos a cada uno de los pastores, los siervos, sus familias. Bendecimos, Señor, al arquitecto, al ingeniero, Señor, a todos aquellos hermanos que están en este momento escuchándonos, amado Padre. Y bendecimos en esta noche a nuestra nación Bolivia, amado Señor, y te encomendamos todas las cosas, amado Padre. Amado Señor, conforme a tu misericordia y al clamor de tus hijos, te pedimos, Señor, que tú te establezcas con tu reino en esta nación, amado Padre, y que se haga tu voluntad, amado Señor, por sobre todas las cosas. Señor, queremos vivir quieta y reposadamente, Señor, en nuestra nación, y Señor,
confiamos y creemos, Dios mío, que tú estás obrando en todas las cosas, Señor, que ya te hemos pedido, amado Padre. Amado Dios, eres bienvenido a nuestra nación, eres bienvenido a cada uno de nuestros hogares, amado Padre. Lo único que te pedimos es que te apoderes con tu poderoso Espíritu Santo, Señor. Gracias, amado Padre, por cada segundo de vida que nos das, amado Dios. Te bendecimos, Señor, te glorificamos porque tú eres grande y poderoso. Gracias por este tiempo, Señor, de enseñanza, amado Padre. Señor, toda la gloria y la honra te la entregamos a ti, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, amado.